Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la extracción de características en imágenes correspondiente al tema 13 de la materia de procesamiento digital de señales. Eh, Como en primera parte, para empezar, es importante hablar sobre qué es el reconocimiento y detección de una imagen. Como habíamos visto en clases anteriores, eh, la máquina a la hora de ver una imagen necesita de herramientas para poder entender lo que está viendo. Habíamos hablado que se puede agrupar en dos grandes categorías como la luminancia y la crominancia. Sin embargo, esto no es suficiente para que la máquina entienda o comprenda la escena que se está capturando. Es por eso que existen otro tipo de estrategias, como son como los que veremos a continuación, que son descriptores de forma, descriptores de bordes y descriptores de textura. En estas dos imágenes, pues eh, hacemos analogía a lo que se acaba de mencionar, en donde a través de la máquina, a través de un algoritmo, logra identificar un objeto, en este caso si es un gato o si es un perro. Pero también es importante, aparte de identificar el objeto, detectarlo. Es decir, que en el momento en el que se capture, la máquina sea capaz de entender en qué ubicación de la escena se encuentra dicho objeto. En primera instancia, los descriptores de forma eh, son aquellos que tienen como objetivo encontrar como patrones de área, perímetro, longitud, orientación, etcétera. También están los descriptores de bordes que mm, requieren de gran claridad las imágenes porque este se encarga de determinar fronteras o también conocidos bordes de cualquier región en la imagen. Mm, Este tipo de descriptores suelen usarse con frecuencia en características que se puedan obtener bordes o fronteras en las imágenes. Por ejemplo, partes de una habitación o regiones con diferentes propiedades de iluminación o color. Finalmente encontramos los descriptores de textura, que es el tercer tipo de descriptor que pues se relaciona con, como su nombre lo dice, con la textura. En estos existen varios tipos, los cuales son eh, estadísticos, pueden ser también eh, usando transformadas que hacen referencia a los espectrales basados en el modelo y geométricos. En los geométricos podemos encontrar métodos estructurales, en los estadísticos podemos encontrar la matriz de concurrencia. Basados en el modelo podemos encontrar campos aleatorios de Markov o fractales. En espectrales, filtros ICA o DCT. Los estadísticos pues se basan en propiedades estadísticas como eh, la media o la varianza, los cuales buscan una medida cuantitativa para la estructura de la textura. Los estructurales también se definen
como texels, que son patrones de unidad que forman parte pues de una textura. Los espectrales, que son basados en transformadas, analizan el dominio de la frecuencia, que son pues útiles en texturas con patrones periódicos. Por la parte de los estructurales, eh, se usan también cuando el patrón es muy regular, por ejemplo, rejillas. Sin embargo, cuando estos patrones son más complejos, el enfoque es estadístico, ya que resulta ser eh, más general e incluso es usado en imágenes médicas. Eh, ya para mostrar a continuación, lo siguiente sería eh, unos ejemplos en MATLAB. Por ejemplo, este, en el cual eh, estamos identificando objetos redondos. En este caso se pueden ver esta serie de objetos circulares. Entonces, primeramente se me pide pues identificar el perímetro para tener en cuenta el tamaño que tiene cada uno de estos círculos. Entonces aquí se le proporciona una medida y el siguiente paso es pasar la imagen a escala de grises ya después de haber encontrado ese patrón o bueno, el tamaño relativo de estos círculos. Mm, lo siguiente es aumentar la sensibilidad de detección. El siguiente paso es dibujar los círculos en cada imagen. Eh, Sin embargo, se puede ver que para encontrar los círculos, por el brillo del fondo no se llega a identificar todos los círculos. Es por eso que se hace un arreglo de tal manera que se modifique el fondo y que aquellos círculos, que en este caso son los amarillos, que no se logran identificar, como podemos ver aquí en la escala de grises, es muy parecido el brillo, se identifican de otro color y finalmente podemos identificar cada uno de los círculos. Esto podría definirse como un, un, un descriptor de forma en el que pues a partir de su tamaño pudimos identificar la forma de estos círculos. Otro ejemplo que tenemos acá es eh, otro identificador de objetos redondos. Primeramente, pues si tiene una imagen eh, en el que tenemos ciertos objetos, como son dos cauchos, una tapa de marcador, un rectángulo, ¿qué? Un recorte de un rectángulo y dos recortes de círculos. Entonces, en este caso, pues lo primero que se hace es determinar el umbral de la imagen. Y esto se hace pues colocando la imagen eh, binaria. Se elimina el ruido. Después se encuentran los límites de la imagen
Entonces, aquí pues solo me interesa concentrarme en los límites exteriores para que no busque contornos internos. Después determino una métrica en el cual yo tengo que si esa métrica es igual a 1, eh, se- ese objeto se va a parecer a un círculo. Sin embargo, pues podemos ver que estas son eh, pues, figuras que no están totalmente circulares, así que pues se tiene como una tolerancia y pues aquí se observa entonces con esta serie de if y el for eh, se determina si es un círculo, ¿no? A partir de su centroide y, pues, y cumpliendo una métrica pues que sea mayor a 0,94. Finalmente tenemos un ejemplo en el que, esperen un momento, en el que se corrige la iluminación no, la iluminación y se analizan los objetos en el plano. Entonces es una imagen que tiene arroces. Entonces se puede ver que la iluminación del fondo es más brillante en el centro de la imagen que en la parte inferior. Entonces como primer paso se elimina todo el primer plano, es decir, los granos de arroz. Y eh, aquí lo podemos ver. Lo, lo que sigue a continuación es aumentar el contraste de la imagen procesada. Eh, Se crea una versión binaria de la imagen procesada para que se pueda usar las funciones de herramientas de análisis como por ejemplo IMR, EO, Open y lo que sigue a continuación pues es identificar los objetos de la imagen en donde se encuentran los componentes conectados en la imagen binaria. La precisión de esos resultados depende pues del tamaño de los objetos, del parámetro de conectividad y si los objetos se tocan o no. Y pues finalmente esto lo podemos observar en un histograma, en donde se observa la cantidad de objetos con un cierto, con una área específica. Por supuesto, hay otros métodos, como por ejemplo el Speeded Up Roast Futures o SURF, el cual utiliza un detector rápido eh, o también calcula puntos que especifica el usuario. Esta herramienta solo permite imágenes de grises de 8 bits. Bueno, esto fue todo. Gracias por su atención y buen día.